bienvenidos a una nueva tertulia Haz crecer tu startup. Hablamos. Se trata de la cuarta tertulia de este año 2022. Es una tertulia de cierre. Con esta clausuramos la segunda serie de estos encuentros. Hablamos de unos encuentros que organiza CEN, la Confederación Empresarial de Navarra, y que tienen por objeto fomentar e impulsar la creación y el crecimiento de startups a través de la inspiración y desde la promoción de los emprendedores, tanto locales como nacionales, con un foco claramente puesto en transmitir valores y formación a través de sus experiencias, que son sin duda alguna muy inspiradoras. Unos encuentros, como digo, organizados por CEN con la colaboración de CEIM, de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, y con la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo, que impulsa estas nuevas startups. Desde aquí también agradezco la presencia hoy de Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, que nos acompaña, y Carlos Adín, director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio Navarro de Empleo. Dicho esto, voy a saludarles a todos. Os saludo a todos los que nos acompañáis en este momento a través de la plataforma Clubhouse y, por supuesto, a todos los que aquí se han reunido a nuestro lado y se han sumado a esta tertulia, en esta sala de barricas de bodega Otazu, donde nos encontramos. Un lugar absolutamente excepcional, un espacio donde la tradición vitivinícola se da la mano con el arte moderno, que configura, por cierto, una de las bodegas más espectaculares de Navarra y que cuenta con una de las colecciones de arte más importantes de toda Europa. Sí, ahí es nada, se ve claramente lo espectacular de este marco donde hoy vamos a desarrollar esta tertulia. Vamos a poner el foco a partir de aquí, en los próximos minutos, en tres empresas, en tres startups inspiradoras. Y lo vamos a hacer con las personas que me acompañan. Voy a presentarles a Claudia de la Riva. Ella es CEO y fundadora de Apollo Kids, antes Nanify, una empresa que apuesta por la educación del futuro a través de la generación de experiencias interactivas y emocionantes que enseñen, que acompañen y que adapten el talento de cada niño. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Enseguida nos vas a contar detalles de Apollo Kids, pero voy a saludar a Juan Abascal, que es CEO y cofundador de Avanza, una empresa especializada en el desarrollo de dispositivos en el ámbito de la traumatología, con proyectos que nacen de la necesidad y de la inquietud de doctores y de centros hospitalarios, y que además lideran la creación de soluciones disruptivas para dar vida a la próxima generación de dispositivos médicos. Juan Abascal, ¿cómo estás, Juan? Buenos días, bienvenido también. Igualmente. Placer tenerte aquí. Y me acompaña en este lado Ramón Rodrigáñez. Él es fundador y CEO de Nova, una red global de profesionales de alto potencial, top 3% de cada sector, que suma ya más de 14.000 miembros distribuidos entre los más de 80 países donde estáis presentes. Vuestro valor añadido es la pertenencia a la comunidad y las oportunidades de crecimiento profesional que ofrecéis más allá de conseguir empleo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Belén. Un placer estar aquí. Es un placer para nosotros escucharos, que estéis aquí y, sobre todo, conocer más de cerca vuestros proyectos. Así que vamos al grano. Vamos a empezar y lo vamos a hacer de una forma muy ágil. Os voy a pedir que en los próximos 2 minutos, como si estuviésemos en un ascensor, vamos a hacer el elevator pitch de la jornada. Nos contéis, nos seduzcáis, nos emocionáis con vuestro proyecto. Así que, así, en frío, empezamos. Claudia, ¿te parece? Empezamos conmigo, ¿no? Venga, ¿qué nos dirías si estamos en un ascensor, somos inversores, no nos conocemos de nada y tú quieres que apostemos por vuestro proyecto? Cuando quieras, ya. Bien, bueno, pues si nos ponemos a pensar un poco en cómo está evolucionando el mundo en términos, ¿no?, de metaverso, NFTs y demás, vemos que claramente hay una tendencia, ¿no?, de evolución. Entonces, ¿qué está pasando en la educación actualmente, ¿no? Apollo Kids surge, es el resultado de entender que la educación pues, evoluciona, al igual que la sociedad, y ofrecemos básicamente diferentes soluciones para poder empoderar a los niños desde los 2 hasta los 15 años, entendiendo que cada niño aprende a un ritmo distinto y tiene diferentes necesidades. Entonces, desde Apollo Kids, gracias a la tecnología, ofrecemos juegos y vídeos en donde los niños pueden entrar, sobre todo, el disclaimer es, oye, learning through play. Juega, aprende, disfruta, y es un poco lo que pretendemos hacer desde Apollo Kids. Es decir, oye, vas a jugar, vas a aprender, vamos a intentar personalizar, ¿no?, tu conocimiento a través de pues, diferentes niveles. Y bueno, somos pues, la startup de educación del presente, del futuro. Somos y apoyamos la educación inclusiva
Y bueno, si tenéis niños ya sabéis, ya descargar, entrar y mirar porque estoy segura de que os va a gustar. Bueno, Claudia, no son malas razones. Para empezar, yo creo que nos has convencido a la mayoría. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Abascal. En este momento no conocemos de nada Avanza, estamos en ese elevator pitch. Cuando quieras, convéncenos. Perfecto. Bueno, Avanza somos una empresa especializada y enfocada en el sector de la medicina deportiva y más en concreto en la reparación de tejido blando, que son tendones, ligamentos. Entonces, bueno, estamos en una era en la que cada vez la gente, los chavales, empiezan a hacer deporte a edades mucho más tempranas y a una competición, a un nivel de competición mucho más alto al que estamos acostumbrados. Por otro lado, tenemos la población también que quiere seguir haciendo deporte a edades más avanzadas o incluso en los últimos años ha habido, la última década, una inclusión mucho más feroz de la mujer también a la práctica deportiva. Como resultado, las lesiones asociadas a este tipo de práctica de roturas de tendones, de ligamentos, está incrementándose drásticamente y, sin embargo, la evolución que tenemos, bueno, que tienen los doctores y el entorno científico sobre la evolución y la anatomía humana, obviamente se conoce y se ha estudiado muy bien, pero no ha habido un avance en paralelo en el conocimiento técnico y cómo abordar esas reconstrucciones y cómo enfocar cada tratamiento a cada paciente. Un ejemplo clarísimo, un doctor cuando entra en un quirófano se va a encontrar factores de riesgo que no puede controlar, como pueden ser el sexo, la edad o la calidad ósea del paciente. La plataforma tecnológica de Avanza, y que es con el primer dispositivo con el que hemos salido, es una fijación de tejido blando que no depende de la calidad ósea del paciente. Es decir, que independientemente de que el doctor se encuentre con un chaval de 8 años, con una chica de 15 años o con un hombre de 62, utilizando nuestra tecnología puede estar seguro de que el resultado va a ser favorable. Bueno, vamos a tomar nota porque nunca se sabe. De verdad que esto nos va a venir muy bien en algún momento de la vida. Vamos a ver, Ramón Rodríguez nos va a presentar Nova en el Elevator Pitch. Tienes 2 minutos máximo para seducirnos con tu proyecto. Adelante. Muchas gracias, Belén. Pues vivimos en un mundo que ha cambiado drásticamente en muchas áreas y una de ellas que nos afecta a todos es el mundo del empleo, ¿no? En los últimos 15 o 20 años ha cambiado drásticamente el balance de poder de candidatos y de compañías. Y si hace 15 o 20 años, digamos que el número de oportunidades muy atractivas para el talento de alto potencial eran más limitadas, ¿no? Típicamente, por poner ejemplos concretos, pues servicios profesionales, banca de inversión, despachos de abogados, quizá eran algunos de los sectores más atractivos para el talento de alto potencial. Con la disrupción tecnológica que vivimos, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora a nuestros jóvenes les interesa trabajar en startups, como la de Juan o la de Claudia, les interesa trabajar en tecnológicas, tienen un ámbito de oportunidades internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues, el talento cada vez pues es el que tiene más control de la relación laboral cuando hablamos de este perfil de mucho potencial. Típicamente los headhunters lo que se han dedicado durante toda la historia es a representar compañías, ¿no? Y a ir al mercado representando a las compañías buscándoles candidatos. Y en Nova lo que venimos a hacer es exactamente lo contrario. Nosotros nos presentamos como los agentes del mejor talento. Igual que los deportistas de élite tienen un agente, nosotros intentamos hacer ese servicio de agencia para aquel talento de alto potencial del mundo de los negocios y la tecnología y ayudamos a nuestros miembros a tener carreras de alto potencial y les acompañamos en la toma de decisiones en esas carreras, tanto en el ámbito del networking como en su desarrollo profesional, como en el acceso de oportunidades de empleo pues interesantes para ellos, ¿no? Esto lo hacemos a través de una red, de una comunidad, donde para entrar hay que superar un proceso de selección meritocrático y a partir de cuando uno supera ese proceso, pues accede a la comunidad, la membresía es gratuita para estos ya 15.000 miembros que tenemos y como os decía, pues les asignamos un agente de talento que les va a acompañar a tomar mejores decisiones de carrera y a alcanzar su máximo potencial. Bueno, hablas de talento, Ramón, y los tres representáis probablemente lo mejor del talento joven. A pesar de vuestra juventud, estáis donde estáis, cada uno en un momento empresarial, pero qué duda cabe, los inicios no suelen ser fáciles y para todo el mundo suelen ser más o menos parecidos. Todo el mundo tiene una idea, todo el mundo tiene un proyecto, hay que echarlo a andar y se encuentra con trabas. Vamos a empezar por ahí. Me gustaría que nos contarais lo que serían vuestros orígenes desde el punto de vista de la superación. ¿Cuáles fueron las primeras trabas en el inicio, Claudia, que os encontrasteis y cómo nació el proyecto, ¿no? A la hora de superar esas trabas, fuisteis desarrollando lo que hoy es vuestra empresa. Cuéntanos.
A ver, trabas todas y más. Y de hecho nos vamos a seguir encontrando hasta que esto, pues hasta que sea abuelita, Dios quiere, ¿no? Espero. El tema es que, o sea, Nanify, que ahora es Apollo Kids, como bien has contado, nació por una experiencia personal. Yo fui madre hace 5 años y medio. Entonces, bueno, pues yo creo que nos pasa a muchos de los que hemos emprendido, ¿no? O sea, intentas buscar una solución para mejorar, en mi caso, la experiencia de, inicialmente como empezó el modelo de negocio, de encontrar una cuidadora que fuese de confianza, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora somos esto porque yo creo que es importante entender que la startup no es estática, o sea, es dinámica, tienes que ir cambiando en función de las necesidades de la sociedad y tienes que poder ser ágil durante todo el proceso para poder ir cambiando y adaptándote a las nuevas necesidades de la sociedad, ¿no? Como he dicho. Eso es uno de los puntos que es complicado, porque tienes que tener un equipo ágil, los tiempos son muy rápidos y demás. Trabas, inicias un proceso, un proyecto, en mi caso siendo muy joven y sin prácticamente nada de experiencia. Más que ganas, que yo creo que es un punto fundamental a En tener, tu caso ¿no? diríamos que es una necesidad, ¿no? Correcto. O la detección de un gap, había ahí un espacio que para ti era una solución y pensaste que podía ser extrapolable a más gente. A partir de ahí, ¿cómo lo haces? ¿Con quién contactas? ¿Cómo nace el proyecto y cómo haces equipo? Bueno, yo sabiendo que quería desarrollar una plataforma tecnológica, lo primero que hago es informarme un poco de... Bueno, claro, que es un poco las dudas que nos surgen a todos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo empiezo esto, no? O sea, el business plan, no tengo ni idea del equipo que voy a necesitar. Te informas un poco de pues, gente, mentores que conozcas cercanos y que te puedan dar un poco de feedback, ¿no? Yo, en mi caso, tuve la gran suerte de conectar con mi CTO, que es el director técnico, y fue quien me ayudó y que me dio los puntos de decir, oye, todo se puede hacer, pero evidentemente no vas a tener ni los recursos ni el dinero, con lo cual vamos a priorizar lo que a priori parece que va a ser más importante, ¿no? Que en la plataforma pues eran ciertos aspectos para tener un MVP, que es un producto mínimo viable para que la gente te pueda conocer y te pueda comprar y pueda comprar esa solución, ¿no? En mi caso, un servicio. Entonces, bueno, fuimos viendo que evidentemente tenía sentido. ¿Por qué? Porque ves que hay una atracción, ves que en poco tiempo tienes una serie de registros completamente orgánicos. Evidentemente, yo hice un trabajo de campo y tuve que... yo vivo en Barcelona y no sé, bueno, no sé si conoceréis la Diagonal, pero son miles de kilómetros y fui pateándome cada día la Diagonal con flyers, dejándolos en todos los coches. O sea, hacía de comercial, hacía de señora de limpieza, hacía de señora de ventas, hacía de señora de... Y de hecho, esto es algo que no lo saben muchos, pero me creé diferentes perfiles en LinkedIn para parecer que en estructura éramos muchos más, porque parece que no, que también generas más confianza. Entonces, bueno, trabas, 1.000 millones de trabas, pero yo insisto, creo que es importante que los jóvenes o los adolescentes que pueden estar en diferentes fases actualmente, ¿no? con su proyecto, no tengan miedo, porque el miedo es una traba que es muy difícil. O sea, para mí mucho más importante confiar en el instinto y tener una perseverancia y confiar en uno mismo, y a partir de ahí ya ver, porque es algo que digo mucho, ¿no? No se aprende, no se pierde, sino que se aprende. Claro. Y lo importante es ir disfrutando del proceso e ir aprendiendo de cada uno de los Perfecto. momentos. Claudia, desde que detectas esa necesidad hasta que te conviertes en una multitask, ahí pasaron muchas cosas. Vamos a ver cómo fueron los inicios de Juan Abascal desde el principio. Genial. ¿Cómo nace Avanza, ¿no? Y cuáles son los primeros retos que hay que ir superando hasta que lo echáis a andar? Vale, pues mira, todo comenzó con una experiencia personal, igual que Claudia, una necesidad. Yo jugaba a fútbol, me lo pasaba muy bien, entrenaba 3 días a la semana, partido el fin de semana, y en uno de esos partidos me lesiono, me rompo el ligamento cruzado, y ahí es cuando empiezo junto con mi padre y mi tío, que es traumatólogo, a analizar el mercado y ver qué es lo que se suele hacer cuando una persona se rompe el ligamento cruzado. Entonces, a mí lo que me dio el shock es cuando entré en la consulta del doctor y una de sus primeras frases cuando me confirmó que tenía el ligamento roto es: bueno, Juan, del fútbol olvídate. Esa frase me suena. Es en- algo habitual. Sí, Lo sí, oyes a veces olvídate cuando del fútbol, alguien se del lesiona. baloncesto, del esquí, del balonmano. Entonces, ahí es cuando hubo un chip y dices, oye, ¿realmente me tengo que olvidar del fútbol o hay algo que se pueda hacer? Entonces ahí fue cuando se empezó a estudiar muy bien todo lo que había en el sector, empresas, tecnología,
y te das cuenta de que en ese momento, hace pues, 5 años, hasta un 30% de los pacientes que sufren la rotura del ligamento requerían una segunda intervención debido a complicaciones y que más del 70% de los pacientes a lo largo de su vida iba a desarrollar osteoartrosis. Entonces ahí es cuando decidimos empezar al menos a analizar lo que se podía mejorar o en el caso de Avanza innovar. Lo que descubrimos es que había 4 o 5 empresas que estaban dominando el mercado, que están ofreciendo una tecnología que llevaba sin innovarse pues, cerca de 40 años y lo que habían ido haciendo era mejorar productos. Nosotros lo que decidimos era papel en blanco y ver la evolución que había tenido el mercado y sobre todo la evolución que había habido en el conocimiento técnico y anatómico del ser humano y crear una tecnología enfocada al ser humano en la era en la que estábamos hoy en día. Y otro de los retos que nos planteábamos era la especialización a cada paciente, es lo que comentábamos antes. Esa tecnología diseñada hace 40 años para abordar esta cirugía estaba pensada para operar a hombres. La realidad es que no todos somos hombres y que esa tecnología donde en un paciente puede funcionar muy bien, si nos vamos a un chaval donde todavía tiene la fisis abierta, tiene que desarrollarse los huesos, chicas jóvenes, pues obviamente hay que buscar una solución en que factores de riesgo que antes comentábamos que no se pueden controlar, vamos a darle la herramienta a los doctores para que si ellos hacen bien su cirugía, el paciente también esté bien. Mucho más a la carta, mucho más personalizada. Juan, encontrasteis trabas, fue un camino de rosas, la idea era muy buena y seguramente tuvisteis muchos apoyos, pero también siempre surgen complicaciones o por lo menos hay que convencer a la gente. ¿Cuáles fueron esas primeras trabas en vuestro caso? Pues mira, lo primero de todo es que éramos una empresa, bueno, todavía no éramos ni empresa, teníamos un primer prototipo, después vinieron más de 200, teníamos una patente y claro, tú tienes que ir a convencerle a un doctor de que tu producto puede serle de utilidad en la cirugía. Hay que tener en cuenta que muchos de los doctores, cuando ellos también tienen un grado de aprendizaje durante su carrera y que una vez ya eres experto y eres especialista en tu materia, si te vienen a cambiar lo que ya controlas o dominas en cualquier sector, te cuesta. Sí. Y más si es una empresa que no conoces. Entonces, esa fue una de las primeras trabas. Esa carta de presentación y de introducción a una nueva tecnología y convencerle de que te dé la oportunidad de que cuando tú tengas validado o que incluso te acompañe en ese proceso de validación, va a utilizar ese dispositivo. ¿Cómo lo conseguías? ¿Cómo les convencías? Pues yendo primero, buscando gente que, en Aval, nuestro un caso, aval. el aval, tenías que encontrar a uno. Yo creo que aquí siempre el más difícil es el primero. Claro. Entonces había que ir a por ese primero que tuviera también una voz referente en el sector. La encontramos, le encantó el proyecto y a raíz de ahí pues fue un proceso de trabajo continuo. Obviamente a la primera no te sale el prototipo, los resultados que esperas, pero para eso está la perseverancia y también creer en tu proyecto y confiar en él. Otro de los problemas que tienes, bueno, retos es encontrar el equipo. En ese momento, pues en el 17 me embarqué 100% en el proyecto, pero obviamente necesitas un director de I+D, necesitas un director de regulatorio en nuestro caso, y ser capaz de encontrar a esa persona, primero que apueste por involucrarse en un proyecto, en una startup. Tú quieres a los mejores, y los mejores no siempre quieren apostar por una empresa de reciente creación. Entonces, bueno, les tienes que intentar captar de otra manera. Eso es una parte esencial. Y cuando venía hablaba con Claudia de crear cultura. Y hace poco escuché una frase también en un evento del CEN, de cultura es lo que hace tu equipo cuando tú te vas de la oficina. Claro. Entonces, es importante y es también un reto ser capaz de desde el principio empezar a crear esa cultura. Porque, bueno, estamos ahora, cuando sois pocos es más fácil transmitir esa filosofía, esa forma de trabajar que quieres, pero es también muy complicado porque somos personas, de nuevo. Así es. La persuasión, la cultura que hay que ir creando poco a poco en el entorno empresarial. Ramón, en vuestro caso, los orígenes, las trabas que hay que superar, cuáles fueron las complicaciones, ¿a quién tuviste que convencer para echar a andar Nova? Cuéntanos. A mucha gente, como te puedes imaginar, porque es un negocio de redes, ¿no? Mi historia de emprendimiento es una historia un poco atípica, diría, porque no es el típico caso donde uno
vive un problema, ¿no? Como Juan y como Claudia, y directamente pues va a resolverlo, ¿no? Con algún conocido, algún amigo. Yo he ido aprendiendo de esta industria y he ido descubriendo el problema que os contaba antes, ¿no? Yo al final tengo 29 años, pues no he vivido ese cambio en el mercado laboral, ¿no? En el cual ahora los ingenieros de software te entrevistan a ti en lugar de tú a ellos. Pero seguro que hubo un origen, Pero hubo un origen, seguro hubo un que hubo origen, una sí, sí. chispa que fue el inicio de todo. Desde el inicio de todo es Ramón Universitario. Simplemente a mí desde el origen de mi vida me han apasionado las conexiones personales y siempre he pensado que cuando tú conectas dos personas buenas, 1 más 1 es más que 2. Y entonces yo creé una asociación universitaria cuando estaba aquí, estudiaba la carrera en Madrid, en ICAI, que conectábamos alumnos universitarios de Madrid y diferentes universidades. Y pues casualidades de la vida o del destino, acabé conociendo al que ahora es mi cofundador, que es el chairman de la compañía, que es un señor sueco, mayor de edad que yo, que llevaba durante 20 años, había operado un headhunter en Suecia. Mi cofundador tenía otras startups tecnológicas, pero siempre relacionadas al mundo de los recursos humanos, y tenía este headhunter que se llamaba con la misma marca Nova y que llevaba viviendo en Suecia durante 20 años sin mayor crecimiento. Era una compañía, digamos, mediana. Entonces, mi cofundador ya pensaba entonces que esta compañía había que revolucionarla, ¿no? Veía el cambio que estaban viendo los recursos humanos y vio en mí, como un chico joven, había sido capaz de crear una comunidad de talento y él pensó, oye, pues quizá este tema de las comunidades, ¿no? Pues tiene sentido, ¿no? Porque yo aporto valor al candidato ya no solo en el momento de cambio de empleo, sino a largo plazo, ¿no? Y él había pensado ya en, oye, ¿y si creo una comunidad a partir de mi base de datos? Entonces, bueno, yo en ese momento yo estoy todavía estudiando la carrera. De alguna forma le convenzo de que me deje crear una franquicia de su headhunter en España, donde vamos a intentar probar el modelo comunidad. Y así fue. Durante 3 años, 2016 a 2019, yo no me dedicaba todavía a tiempo completo a la compañía, pero lideré un equipo que montamos aquí en España, donde ya empezamos a probar el concepto de comunidad. Y bueno, yo en ese momento estuve estudiando mi máster en Estados Unidos y después estuve trabajando en consultoría, que eso es una recomendación también para emprendedores, que trabajar para alguien antes de emprender no está mal y se aprenden cosas. Y a mí luego me ha sido muy útil mi experiencia en BCG para luego ser mejor como emprendedor. Y en esos 3 años, pues yo descubrí y me convencí de que efectivamente el mundo del headhunting estaba obsoleto, que hacerlo en modo comunidad tenía mucho sentido, pero en ese momento a ese headhunter le faltaba una pata clave de la ecuación, que es la tecnología. No había ninguna base tecnológica. Entonces, con otra persona que tenía en mi equipo y mi antiguo cofundador, en verano de 2019 nos decidimos finalmente a decir, oye, esto lo podemos lanzar y lo podemos lanzar de una mejor forma. Creamos una nueva entidad con la que compramos al antiguo headhunter en España y en Suecia y volvimos a arrancar. Lanzamos la compañía en enero de 2020. Menos mal que levantamos $500.000 de euros de financiación porque el COVID vino 3 meses después y es un sector muy cíclico, entonces todo el mundo dejó de contratar, ¿no? Entre abril de 2020 y el verano, por lo tanto, eso fueron meses muy duros. Y desde ahí la verdad es que la compañía ha crecido muy bien. Pasamos de ser 6 en enero de 2020, ahora somos 60. Tenemos ya operaciones en España, Suecia y en Italia. Y yo creo que este ha sido un negocio donde el principal reto ha sido, como decía, convencer a la gente, ¿no? Imaginaros que entráis en Facebook y sois el primer miembro de Facebook, el primer usuario. Pues Facebook no tiene valor. Nova tenía mucho menos valor cuando había 100 miembros y todo lo empezamos a hacer, pues muy, como decía Claudio, muy en modo MVP, ¿no? Al principio, pues la plataforma era un grupo de Facebook, ahora ya es una plataforma que se parece más a LinkedIn y es propia y, en fin, y empezando poquito a poco, ¿no? Convenciendo a la gente, vendiéndoles esta visión de futuro. Y fue así como convencimos a los miembros. Y luego a los clientes lo mismo. Siempre lo difícil es encontrar el primer cliente. Yo es verdad que, como me había ido bien en BCG, tuve la suerte de poder convencer a BCG de que yo le iba a ser capaz de ayudar a captar talento muy bueno. Y es verdad que una vez que entra a BCG, pues a McKinsey le da envidia y entra a McKinsey, y luego entra Bain y tal. Y ya desde ahí fue todo más fácil. Hablamos de crecimiento, ya que nos habéis contado cuáles fueron los orígenes, cómo fueron esos orígenes, cómo los tuvisteis que trabajar. Ese crecimiento llega paso a paso. Lo más complicado, yo creo que estamos todos de acuerdo y nos lo contáis siempre en estas tertulias, es esa primera venta, ¿no? O es ese primer inversor. Una vez tienes ya a alguien que te avala, que te apoya, que te respalda y sobre todo que moralmente también te hace ver que tu negocio tiene salida, hay que crecer. Palancas de crecimiento. Ramón, ¿en qué os habéis apoyado para llegar a día de hoy a 80 países, a más de 13.000 miembros en Nova? ¿Cuáles serían las claves? Nuestro modelo de crecimiento es un modelo de crecimiento muy orgánico. Para uno poder superar el proceso de selección a través del cual uno decidimos si tiene la capacidad y está preparado ya para ser miembro,
para acceder a ese proceso de selección hay que recibir una nominación de otro miembro. Por tanto, el instituir el proceso de nominaciones desde el principio, es decir, nosotros no dejamos desde el inicio que la gente aplicara en la web, sino que confiamos en nuestros miembros, en que ellos nominaran. Esto, más que limitar el crecimiento, lo que hizo fue acelerarlo, porque nuestros miembros desde el principio se sintieron empoderados a decir, oye, yo voy a invitar a la gente con más talento que conozco para que sea parte de esto, ¿no? Entonces eso a nosotros nos funcionó muy bien y un porcentaje muy grande de nuestro crecimiento ha venido por ahí. Obviamente nosotros tenemos un reto sobre todo de capitalización de talento joven, ¿no? Nosotros queremos captar el talento últimos años de universidad y acompañarles desde ese momento en su trayectoria profesional. Entonces, nos ha funcionado muy bien un programa de embajadores que tenemos. Tenemos embajadores en casi todas las universidades de España, que son alumnos, que nos ayudan a encontrar alumnos pues con ambición de hacer algo importante con sus carreras y con capacidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de clubes, selección? No te sé decir exactamente cómo lo hacen, pero participan en clubes, van a charlas, dan ponencias y los que se interesan, ¿no? Porque muchas veces es casi una cuestión de quién está interesado en participar en algo así, pues hablan con ellos, los nominan y aquellos que superan el proceso de selección forman parte. Talento atrae talento, ¿no? Que se suele Talento decir. atrae talento. Entonces, al final, la clave de Nova es que al final es una marca muy aspiracional. Sus miembros típicamente lo ponen en su currículum como algo de lo que están orgullosos, ¿no? De ser miembros de Nova. Entonces, eso me lleva a la segunda palanca, que es la marca. Para nosotros la marca ha sido una cosa que hemos cuidado mucho, ¿no? Porque al final es de lo más valioso que tiene nuestra compañía, ¿no? Que la gente está orgullosa como para ponerlo en su currículum con el que va a Harvard. Pues la gente pone, oye, yo soy miembro de Nova, ¿no? Y están orgullosos de haber superado el proceso. Entonces, mucho trabajo de marca, que eso requiere mucho tiempo y mucho cariño. Y luego en la parte comercial, pues eso sí que es un trabajo que ha sido pues, una venta B2B, pues un trabajo casi muy de uno en uno, ¿no? Los clientes, pues en reunirse con ellos, encontrar el contacto adecuado y trabajarlos uno a uno. Obviamente ya nos empiezan a llegar porque ya nos empiezan a conocer, pero al principio hay mucho barro, ¿no? O sea, yo siempre digo a los emprendedores, todo es muy shiny, o sea, Nova ahora lo ves, es bonito, joder, mola un montón. Hemos hecho Excels, emails, todas cosas muy manuales al principio para ver dónde estaba el valor y ya algo ahí empiezas a automatizar, empiezas a crecer, Me ha llamado mucho la atención lo de la marca. Conseguir un posicionamiento cualificado no es nada fácil. Ramón, y has dicho, bueno, eso ha sido, danos alguna pista ahí cómo lo habéis hecho, porque eso creo que quizá es el tema más complejo, porque hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que hilar muy fino. Sí, yo creo que ahí va sobre cuidar mucho la excelencia en cada comunicación, cada cosa que haces. En nuestro caso, la marca va muy ligada a nuestros miembros. Por tanto, en el momento en que yo abro el abanico, abro un poco la mano y cualquiera entra en Nova, yo de repente pierdo mi marca. Entonces, yo creo que el haber sido muy buenos y muy estrictos en los criterios de selección, que son los nuestros, que no aspiramos a decir que nuestra definición de talento es la única, hay muchos talentos. La nuestra funciona para nuestros clientes y para nuestros miembros. Entonces, yo creo que cuidar esa definición, ser estrictos en el proceso y luego ser muy cuidadosos en cualquier comunicación externa. Y en copywriting, por ejemplo, somos buenos, tenemos, bueno, nuestra persona que se dedica a la marca es un profesional excepcional y él ha creado pues, un logo, una imagen de marca, crea unos contenidos de redes sociales muy buenos y creo que eso ha ayudado muchísimo. De lo que nos cuenta Ramón podemos extraer que hay que saber muy claro dónde quieres llegar desde el principio para contratar y rodearte de los perfiles adecuados para alcanzar esos objetivos. Y es importante todo, todo. Lo que se ve, lo que no se ve, lo que se palpa y lo que no se palpa. Vamos a ver, Juan, cuáles fueron las palancas fundamentales de crecimiento una vez ya que conseguís convencer a ese primero, echar a andar el proyecto, con toda esa gran inversión en tecnología. Cuéntanos, ¿cuáles han sido vuestros apoyos? Pues mira, al principio, obviamente, una inversión privada de los fundadores, pero ya llega un punto en el que en el sector, por ejemplo, en el que estamos nosotros, esa tecnología, desarrollo, validaciones, hay un grado de incertidumbre alto, entonces obviamente tienes que invertir un alto capital. Ahí nosotros lo primero que hicimos fue acudir, en nuestro caso, a la Universidad de Navarra, porque sabíamos que tenía un fondo de inversión, y presentarles el proyecto. Lo mismo que te contaba, que cuando consigues al primer cliente es más fácil conseguir al resto, cuando consigues el primer fondo es más fácil esa coinversión. Entonces, en nuestro caso, en el 17 conseguimos cerrar esa primera ronda de financiación, que es lo que nos permitía pues, empezar a contratar ya pues, el equipo de I+D, de regulatorio. Y claro, hasta llegar al producto mínimo viable para tú poder empezar a comercializar, en nuestro caso era el primer dispositivo disponible para empezar a hacer cirugías y poder generar evidencia clínica. En ese caso lo mismo, teníamos que encontrar a esos doctores, a ese equipo médico que habíamos creado y que habían confiado en nosotros y en nuestra tecnología
quiera lo empezar a implantar en pacientes. Conseguimos en enero del 2020 la certificación, el marcado CE de nuestro dispositivo. Y bueno, por la pandemia se cerraron los quirófanos no urgentes, en este caso pues el tema de traumatología se consideraba no urgente, obviamente, y ya fue a finales del 20 cuando empezamos las primeras cirugías en pacientes con el equipo médico. Y digamos que ese fue un proceso, tienes una etapa, pues la íbamos abriendo poco a poco. Era la primera vez que nuestra tecnología veía la luz, obviamente sabíamos que el funcionamiento, la respuesta era muy bueno, pero ahí entra también el proceso de usabilidad. No es lo mismo hacer un ensayo en animal, por ejemplo, que ya estás ya innovando en quirófano, ¿vale? Entonces, obviamente teníamos que estar en todas las cirugías apoyando al doctor y vas también aprendiendo de tanto de tu producto, de las bondades que tiene, como, oye, mejoras de usabilidad, ergonomía de experiencia instrumental. eso también, ¿no, Juan? Para Sí. los que no sois médicos, Sí, es sí, sí, facultativo, no tienes una formación, totalmente, estás en quirófano. Totalmente, ¿no? Ahí te tienes que quitar cualquier complejo, Claro. y mente abierta, sobre todo mente abierta. En cualquier empresa yo creo que ahí tienes que ir con mente abierta. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje de eso, de tener que estar ahí en el campo de batalla, nunca mejor dicho? Pues bueno, te tienes que adaptar. Al final estás en un entorno donde estás operando a una persona, tienes que ser muy respetuoso y tienes que adaptarte a lo que te pide, en este caso, el doctor o el equipo médico, las enfermeras, y la humildad también. Muchas veces tú crees que tu producto es lo mejor, que tu tecnología, vas con tu bandera de avanza, pero la humildad yo creo que te abre más puertas que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, siempre es parte de la cultura también en Avanza. Y bueno, pues poco a poco, esa etapa que íbamos abriendo, iban aumentando las cirugías, los doctores iban cogiendo más confianza, daban respuestas, obviamente ese seguimiento de encuestas de satisfacción, de oye, ¿qué mejorarías? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no? Cuéntamelo todo, es súper importante. Y ahora ya por fin, este año, pues estamos ya dando los primeros pasos con distribuidores en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, Estados Unidos. Y ahí es cuando ya no controlas tú la etapa, sino que la etapa empieza a hacer fuerza. Sí. Y estamos en ese proceso de poder dar respuesta al volumen que se nos está viniendo, a toda la diversificación tecnológica que podemos abarcar y que nos están pidiendo, porque ahora al principio era más de empujar la tecnología y ahora ya nos empiezan a tirar. Y tienes que ser capaz de adaptarte a ese entorno. Ahora vamos a hablar de eso, de presente y de futuro, porque venimos de los orígenes, ¿no? Y nos estáis contando cómo habéis encajado la realidad, la situación, la idea, lo que os pedía la idea, y vamos a avanzar también hacia dónde vais a crecer, ¿no? Y qué os va a pedir el futuro. Pero antes quiero que Claudia nos dé también algunas pinceladas de cuáles han sido, pues eso, palancas, apoyos fundamentales. Claudia, en un mundo muy delicado, porque todos lo son, ¿eh? Fíjate, el talento, la medicina, y estamos hablando de la educación con niños. Correcto. Que también es para tener muchísimo cuidado cada paso que dais y para estar muy seguros de lo que queréis conseguir. Cuéntanos. A ver, yo creo que indiscutiblemente te facilita mucho las cosas el ser los mejores. Yo discrepo un poco contigo, pero nosotros queremos ser los mejores y tenemos el mejor producto. Evidentemente hay que ser humilde y en ese sentido sí, ¿no? Pero en este sector yo creo que hay que ser rápido. O sea, te marca la diferencia el hecho de, ¿no?, de poder ser rápido. Entonces, a ver, si pensamos un poco en nuestro producto, para poner un poco en contexto, quien te consume es el niño, el adolescente, y quien te compra es el padre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente los padres quieren una cosa completamente distinta a lo que quiere el niño. Entonces tienes que intentar hacer un producto que tenga una simbiosis, o sea, que a ambos les parezca bien, porque el padre busca seguridad, busca confianza, busca algo, ¿no?, que genere esa inquietud de, oye, mi hijo va a aprender, y el niño quiere una cosa completamente distinta, que es jugar, colores, cuanto más, ¿no? Entonces, ahí, en eso somos los mejores. Tenemos un producto que, o sea, y no lo digo yo, lo dicen los datos, tenemos un ratio de retención de casi más del 87%, y al final, como tú decías, la educación, yo creo que estamos en un sector muy sensible, pero a la vez creo que las familias cada vez se están sensibilizando más y están entendiendo más. O sea, al final, ser padre quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Entonces, nosotros somos una plataforma que somos una ayuda extraescolar, o bien al colegio o a la universidad, para poder dotar y ayudar entendiendo
lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Que es decir, justo lo que hablas tú, ¿no? De las nuevas profesiones. ¿Qué está pasando y con qué se va a encontrar mi hijo? Yo quiero que mi hijo esté suficientemente, no solo sé que puede estar capacitado, pero quiero que tenga las mejores herramientas para poder ayudarle en su proceso de vida hasta que tengan los primeros laborales o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una conversión orgánica muy alta, funcionamos palancas pues, por la parte de B2C, que es más cliente final, pues creo que como la mayoría de startups, pues remamos un poco con toda la parte de marketing paid, ¿no? Utilizamos diferentes herramientas, pues desde Instagram hasta Facebook y demás. Pero luego nos hemos dado cuenta, pasado un tiempo, nosotros ahora mismo tenemos más de 265.000 familias en España, hemos lanzado ahora Brasil, estamos con Indonesia y estamos expandiendo a los Emiratos Árabes. Entonces, nos hemos dado cuenta de que el proyecto no solo tiene cabida y tiene sentido en la parte de B2C, que es más cliente final, sino también en un B2B. Y B2B me refiero a instituciones, son pues, colegios y demás, gobiernos y grandes empresas, big corporates. Entonces, yo estoy en esa ardua tarea porque justo me toca a mí la parte de B2B, ¿no? De ventas, de entrar en las empresas y decirles, oye, vamos a ver, tú, pues Deloitte, KPMG, ¿no? SEAT, ¿qué estás ofreciendo tú en particular a tus empleados para mejorar en su conciliación, ¿no? para sus hijos? Entonces, bueno, lo estamos vendiendo como un servicio como un beneficio social para la parte de conciliación del empleado. Y luego para gobiernos, pues bueno, pues por ejemplo, como palanca, ¿no? de expansión y de desarrollo. Crecimiento. Correcto, en crecimiento. Estamos hablando con el gobierno de Guatemala, ahora me voy a Miami para hablar con los gobiernos cada vez, y más en países quizás pues, como Colombia, Guatemala, ¿no? México y demás, que tienen zonas, pues centros más desfavorecidos, que dicen, no, igual pues, no tienen la oportunidad, porque para nosotros la propuesta de valores, y entendemos que el aprendizaje, la educación es un derecho que nos pertenece a todos, partiendo de esa base, ¿no? Entonces, de repente entras en un gobierno y te dice, oye, pues mira, esta zona de Guatemala pues es una zona desfavorecida y hay muchísimas familias que no tienen la oportunidad, no tienen acceso de poder ir a los niños al colegio, ¿no? Entonces, podríais ser una plataforma, una solución, una herramienta que pueda ayudar desde ayudar al niño a diferentes categorías, comunicación, lógico-matemáticas, programación, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con eso. Y la verdad es que yo estoy entusiasmada, estoy como una niña pequeña, como comentaba antes, porque ha entrado ahora la Fundación del Ego, nos está ayudando no solo a ese impacto, a esa visibilidad y demás, sino a entrar en un colectivo específico pues, que son niños neurodivergentes, niños con TDAH, espectro autista. Es decir, vamos a lo grande. Sí, vais ampliando y creciendo no solamente a tope. En distancia, sino que también en complejidad, ¿no? Y en desarrollo interno. Hay una cosa que a mí me gusta siempre preguntar a los CEOs, fundadores de startups triunfadoras y muy inspiradoras como vosotros. Y es por los errores. Es decir, una vez que nos habéis contado dónde estáis y que sois admirables, porque lo sois, y que además os ha costado mucho y habéis peleado mucho llegar a donde estáis, yo creo que es muy interesante para quien nos está escuchando, nos está viendo, nos vaya a leer, conocer también cuáles han sido vuestros errores, porque de los fracasos se aprende muchísimo. Y esto seguramente también lo habréis constatado, en mayor o menor medida. A veces no hace falta que sea un gran error, sino que hay claves, ¿no? En el aspecto del aprendizaje de por dónde no quiero ir, ¿no? O cuál es el mayor aprendizaje que yo he obtenido al errar en este o en este otro momento. Yo no sé, Claudia, si quieres compartir con nosotros algo al respecto. Sí, no, yo de errores todos y más. Es decir, está bien lo de... A mí me gusta mucho lo de, bueno, si te equivocas aprendes, pero yo la verdad es que muchas veces prefiero no equivocarme. O sea, prefiero acertar a la primera. Sin embargo, sí, pues no sé, una de las cosas, por ejemplo, yo he estado estar demasiado obsesionada con el tema de las rondas de inversión, que evidentemente pues, nosotros hemos levantado capital, hemos levantado más de 5 millones de euros y es un full job, o sea, es un tema pero que
que frustra mucho, que entonces, bueno, eso intentar quizás estar más volcada en que mejore el producto y en tener un producto sólido y que pueda facturar y que puedas tener unas ciertas revenues para no depender tanto de esa financiación. Luego, bueno, todo tema de en relación con gestión de personas. Yo creo que eso es, vamos, yo estudié psicología y me pensaba que realmente aportaba mucho valor en la parte de recursos humanos con el equipo y demás y nada más lejos de la realidad. Es decir, bueno, yo me obsesioné mucho también con creer que inicialmente cuando recibes una ronda de inversión, pues las cosas van a salir mejor si sois más en el equipo, con precisamente contratar y demás. Y no, precisamente es mucho más complejo y más complicado cuando sois más, ¿no? Pero eso no lo sabes hasta que no lo vives y empiezas a tener, pues te empiezan a saltar diferentes bombas, ¿no? Pues oye, esta persona no tal, esta persona se quiere ir, tienes constantemente problemas y al final estás la mayor parte de tu tiempo gestionando personas. O sea, gestionando personas, yo de repente decía, ¿qué he hecho hoy, no? De repente dices, bueno, pues gestiono personas, levanto ahora, y no he tenido tiempo para realmente lo que me gusta, que es la parte de desarrollo del producto, ¿no? Entrar en los diferentes departamentos y decir, oye, ¿cómo vais? ¿No? Entonces, bueno, quizás como error obsesionarte demasiado con diferentes aspectos y para mí, desde mi punto de vista, aprender a delegar y a confiar en tu equipo. ¿Qué aprendizaje has obtenido de ese estar demasiado pendiente, ¿no? Y tener que gestionar mucho personas? Quizá delegar a otras personas para tú poder centrarte en eso, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que en los inicios, claro, tampoco tienes los recursos como para contratar. Yo creo que soy muy buena, o sea, yo le vendo un peine a un calvo, de verdad, real, además. Te creo. Sí. Entonces, claro, que de repente me encontraba con, digo, me gusta, claro, este es el mejor tío de producto, quiero a este, pero no le puedo pagar. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces te sientas con él y dices, oye, mira, no, yo, retribución, está todo el tema que en España, la verdad es que no está muy bien valorado, pero todo el tema de equity, de ofrecer phantoms, que es parte de porcentaje de la empresa, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué me puedes ofrecer? Pues mira, yo valgo 60.000, pero yo te puedo pagar 30.000. Hostia, claro, te dices, joder, claro, es que aquí me están ofreciendo y dices, bueno, pero cuidado. Entonces, encontrar a personas es muy difícil. Primero, que entiendan, ¿no? Que tú vas a ser un unicornio, lo que sea hoy en día, no sé qué hablan de unicornios, ya no sé. Me da igual, que vas a ser el mejor en tu sector, ¿no? Y que, Sí. claro, entonces yo me encontraba constantemente con esa barrera. Entonces, ¿qué haces? Dices, claro, yo necesito que en estructura crezcamos porque tengo unas necesidades que no voy a poder cubrir con el equipo que somos, pero tampoco puedo pagar a quien quiera. Entonces empiezas a crecer con un talento muy junior, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el talento junior ejecuta, pero no está esperando que haya alguien por encima que le pueda guiar. Que eso es. Entonces, claro, yo con mi poca experiencia esperaba de esas personas que fuesen suficientemente capaces, no por capacidad, sino porque son jóvenes y no tienen la experiencia, de repente desarrollar una serie de cosas que decía, no entiendo, ¿no? Entonces, ahora he aprendido que prefiero ser menos y con más experiencia, dando oportunidades, pero en una fase quizás no tan early stage, también, evidentemente, a gente preparada, porque además las nuevas generaciones salen preparadísimas. Y rodearte de gente a poder ser mucho mejor que tú. Esa es una muy buena. Esa es una muy buena Sí. aportación. Aprendizajes de los errores, Juan. ¿En qué te has equivocado en todo este tiempo y cuál sería el aprendizaje que compartes con nosotros? A ver, errores tampoco voy a especificar porque, bueno, Sí, sector a dispositivos veces es el médicos. aprendizaje, ¿no? Sí, porque, a ver, errores yo creo que cualquier emprendedor, sobre todo al principio, cometes errores todos los días. Y cuando hablaba sobre todo del tema de la humildad, no era tanto de venta de producto, que obviamente ahí todos confiamos y queremos ser los mejores y somos muy agresivos. Cuando hablaba de humildad me refería sobre todo en ese periodo de aprendizaje, Sí. que tienes que ser capaz de quitarte un poco también esa funda de los ojos y asumir que vas a asumir errores. Sí, yo he entendido que es una humildad que tiene más que ver con el lugar donde claro, estás. Claro, eso es. Entonces, luego la parte de equipo, obviamente, el tema de la delegación, o incluso muchas veces estás con el foco de producto, mercado. Es importante también tener claro y compartir esa estrategia con todo el equipo, pero también dar un poco de esa libertad que muchas veces no la puedes esperar de un equipo junior, pero si una vez has conseguido captar ese talento, compartir con ellos esa estrategia, dejarte ayudar
Y sobre todo un aspecto que he aprendido y que a mí me gusta mucho, que no solo se emprende fuera, hay intraemprendimiento, y si tú eres capaz de fomentar ese espíritu dentro de tu empresa, pueden hacer nuevos proyectos que incluso pueden ser más interesantes que con el que empezasteis. Ramón, tropezones tenemos todos, ¿no? Muchos. ¿Quieres compartir alguno con nosotros y qué te ha dejado ese tropezón o esos pequeños errores, aprendizajes? Yo quizá comentaría un par de ellos, son interesantes para aquellos que estén comenzando proyectos. Nosotros, por ejemplo, no hicimos bien al principio la gestión de, éramos 3 cofundadores, pues cómo repartes bien el equity, cómo haces que todo el mundo esté incentivado, eso no lo hicimos bien y eso arreglarlo a posteriori siempre es mucho más complicado, ¿vale? Típicamente los fondos de inversión que invierten en startups un poco como las nuestras suelen querer siempre que el equipo que está ejecutando tenga la mayoría, eso nosotros no lo teníamos bien organizado. Y eso, bueno, pues para que le sirva esto es interesante. Y es muy importante, más allá de que tú te fíes de tus socios y de la gente con la que creas los proyectos, tener muy buenos pactos de socios, contemplar muchas casuísticas, porque luego la vida es muy complicada y cuanto más tengas ordenado por escrito, pues luego te quitas muchos problemas. Porque yo luego tengo que ir al notario muchísimas veces y es terrible. ¿no? Entonces, esto es aprendizaje. Eso sí que es una pérdida de tiempo, si Eso la sí que es puedes una pérdida evitar, de ¿no? tiempo total. O sea, aquí es donde necesitamos blockchain y no las criptomonedas. Pero bueno, para otro día la discusión. Eso es uno. Fíjate, me ha pasado un poquito al revés que a Claudia en el sentido de hiring, que nosotros quizá pensamos al principio que por tener mucha experiencia en una industria tú ya vas a ser muy bueno y la realidad es que sí, pero ¿no? O sea, no necesariamente. Entonces, a mí me ha funcionado en general mejor un talento joven con mucho potencial, pues obviamente todos son miembros de Nova, ¿no? En nuestro caso no es fácil captar el talento joven, ¿no? Porque lo tenemos muy bien localizado. Nos ha funcionado muy bien y, bueno, pues en general yo creo que sobre todo en etapas al principio, cuando no tienes claro a dónde va la compañía, ese talento joven que es quizá un poquito más flexible, pues ayuda. Sí que es verdad que hay un momento donde necesitas seniority, necesitas tomar decisiones con capacidad, pero nosotros quizá al principio confiamos demasiado en que una mucha experiencia equivale a talento, cuidado. Interesante también que dependiendo de la casuística y la dedicación de cada negocio, necesita unos perfiles u otros, ¿no? Y a veces se llega a ese lugar desde el punto equivocado, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Y a la hora de contratar, ya último punto, es clave, que siempre se dice, pero suena como tópico, que tú entiendas bien cuál es la cultura de tu empresa. O sea, tú eso lo tienes que tener clarísimo, qué cosas sí, qué cosas no, porque es fácil dejarse seducir por un currículum brillante o una experiencia brillante, pero si no hay un buen fit cultural, al final eso luego no va a ser peor para todos, ¿no? Entonces nosotros las pocas hemos mejorado mucho en cómo contratamos, pero al principio nos equivocamos alguna vez por priorizar mucho la experiencia y la capacidad versus el fit cultural. El fit cultural es un must. Si la persona no cuadra bien con la cultura de la compañía, por ejemplo, nosotros, humbleness es uno de nuestros valores, ¿no? Entonces, si a ti no te es fácil recibir feedback, no eres un buen perfil en Nova. Perfecto. Pues esto yo creo que es un aprendizaje fundamental. Cultura empresarial, primer mandamiento. Primer mandamiento en todas las entrevistas. Y si eso no funciona, el resto da igual. Nos quedan como 12 minutos y nos va a dar también tiempo a que quienes nos acompañan aquí en esta sala de barricas de Bodega Otazu hagan preguntas si así lo desean. Pero antes quiero que miremos al futuro, que ya lo anticipábamos antes. ¿Dónde estáis y sobre todo a dónde vais y cuáles son en este momento los retos que os esperan a la vuelta del camino, ¿no? Pues en nuestro caso, nosotros tenemos operaciones ahora en 3 países, Suecia, Italia y España. La configuración es extraña, pero que los 3 cofundadores somos cada uno de cada país y esto es un negocio, como decíamos, de redes, que es fácil montarlo alrededor de la red de uno. Entonces, estamos ahora en el proceso de levantar financiación, que son procesos complicadísimos que te quitan mucho foco de lo realmente importante. Si todo va bien, el año que viene abriremos en Francia, Alemania y en Inglaterra. Y bueno, pues el reto ahora es expandir internacionalmente, ¿no? Algo que ya hemos sido capaces de demostrar que funciona bien en los mercados nuestros, que conocemos bien y controlamos bien, pues todo el reto de expansión internacional va a ser un reto grande. Y a nivel de modelo de negocio, sobre todo hasta ahora hemos sido un negocio muy business to business, ¿no? Vendemos a empresas servicios de contratación, ¿no? Nuestros clientes son empresas que quieren contratar talento y hacerlo de forma más rápida y más eficiente que con LinkedIn, con un headhunter. Pero hemos empezado a desarrollar una parte B2C que llamamos de servicios al consumidor, en este caso a nuestros miembros, ¿no? Les damos servicios de coaching, de educación y de experiencias. Bueno, es un negocio nuevo para nosotros, con un tipo de venta y de marketing y tal completamente diferente. Y bueno, pues estamos aprendiendo de nuevo, estamos volviendo a emprender dentro de una empresa ya un poquito más grande y a ver cómo somos capaces de dar con la tecla en esos servicios que queremos ofrecer a nuestros miembros.
Ya nos la contaréis, porque seguro que la vais a encontrar. Juan, futuro, ¿cuáles son en este momento vuestras aspiraciones? ¿Hacia dónde camináis y cuáles son esos retos que se plantean a futuro también? Pues ahora el principal objetivo es monetizar esa innovación. Ya llevamos mucho tiempo desarrollando, ahora es el momento de empezar a capitalizarlo. Ahora mismo el objetivo es la internacionalización del proyecto. Ya tenemos distribuidores en Europa, Oriente Medio y Latinoamérica. Hay que enfocarlo también a través de certificaciones, que eso es también otro debate, la complejidad que tiene. Y también echando la vista atrás. Nosotros, al final, es una tecnología, es una familia de patentes, y viendo ese emprendimiento, de esa adaptabilidad y diversificación de la tecnología. Pues ahora estamos en rodilla, pero ya tenemos hospitales y doctores o grandes aseguradoras pidiéndonos, oye, necesitamos en pito billo, necesitamos en hombro, necesitamos en cadera. Podemos diversificar esto y prácticamente ahora más de la mitad del tiempo estamos abordando esa diversificación y crecimiento. Antes decías, no me he quedado con el dato de que decías, es que al principio impulsas tú la tecnología, ahora la tecnología casi te arrastra, ¿no? ¿Cómo vais a gestionarlo o cómo os planteáis también manejar esa situación que puede ser en un momento determinado hasta un reto, ¿no? Claro, al final hay que marcar prioridades y objetivos. Y lo que te comentaba, pues hemos lanzado una ronda este año y quieres crecer, dices, quieres monetizar, pero a la vez necesitas más capital. Muchas veces ese crecimiento está copado y tienes que convencer otra vez de que no has sido capaz en estos X años de generar liquidez, pero que la tecnología que ya está viendo la luz trae consigo nueva I+D, nuevas patentes, y es otra vez empezar el mismo camino, pero ya de una manera algo más sencilla, sí, en el sentido que ha habido mucho aprendizaje. Ya hay camino hecho, ¿verdad? Y ya es otra historia. Claudia, ya nos lo has contado, ¿no? Ahora Miami, parte de Latinoamérica. Sí. Ya no es tanto hacia dónde vais, sino cómo vais a seguir desarrollándoos, ¿no? ¿Cuáles son en este momento los puntales que tú consideras son importantes para que la empresa siga avanzando y bueno, no os arrastre, ¿no? Sí, bueno, a ver, por ser práctica, porque si no me enrollo como una persiana. Yo creo que es expansión, producto y demostración. Es decir, principalmente seguir convenciendo y que la gente que nos va a consumir, que principalmente son las familias, entiendan la propuesta de valor y la solución que estamos ofreciendo y cómo va a mejorar en todos los aspectos, ¿no? En ese sentido, la vida de sus hijos, la educación de sus hijos. Y yo creo que hacer las cosas bien, porque al final todo lo demás es una consecuencia, ¿no? Sí, a veces es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Correcto. O sea, yo estamos súper motivados todos, con muchísimas ganas de seguir haciendo las cosas bien o lo mejor que podamos, creyendo muchísimo en nuestra propuesta de valor y el proyecto que tenemos entre manos, que eso es algo además que se vislumbra y que se siente, el feeling, ¿no? Cuando te puedes hablar con alguien, sabes, dices, Entonces, bueno, pues ya te digo, seguir trabajando duro contra capa y espada, porque al final esto parece que lo tengo que decir, o sea, parece que emprender sea un camino de rosas y nada más lejos de la realidad. Me gusta ser también un poco crítica en ese sentido para todos los que queráis empezar, que yo creo que es maravilloso y al final se aprende mucho, pero se pasa muy mal, muchas veces muy mal. ¿No? Entonces, bueno, es importante... Es muy bueno que lo digas, porque si no, como contamos aquí... o sea, yo no tengo a mí... Lo bueno... Sí, o sea, yo de repente me encuentro gente, no, claro, porque tú rica y tal, digo, bueno, no sé, si quieres te dejo entrar en mi cuenta bancaria, o sea, no tengo un euro, o sea, al final no es... No, parece que, ¿no? que emprender signifique te vas a forrar, va a ser las cosas fáciles. Trabajo. ¿Qué suerte has tenido? Correcto, no, yo creo que la suerte, o sea, yo creo que cuanto más trabajo, más suerte tengo y eso es real, o sea, no creo en la suerte, evidentemente sí que esperas, ¿no? En ciertos momentos, pero que se trabaje mucho, que se hagan las cosas con muchísimas ganas, con confianza y luego, insisto, todo lo que venga es una consecuencia de haber hecho las cosas lo mejor que puedes. De todas formas, también te diré que resumáis felicidad y mucha ilusión. Yo estoy muy contenta. Que algo queda y algo muy bueno. Vamos con las preguntas. Aquí hay un grupo importante de amigos y de personas que se han sumado a nuestra tertulia. Tenemos dos. Vamos por partes. Os presentáis o decís vuestro nombre, ya si os escuchan de Clubhouse también, y adelante con la pregunta. Miriam. Muy bien, yo soy... ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Soy Miriam Martón, soy la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo y estaba escuchándoos con muchísimo interés y me voy a arriesgar.
me voy a arriesgar. Yo lo que me gustaría es saber en qué medida vosotros, empresarios jóvenes que habéis lanzado una startup, que estáis ya en un periodo de desarrollo, de crecimiento, en esos inicios, ¿cómo os ha ayudado? Doy por supuesto que os hemos ayudado la administración pública en ese lanzamiento, en esos inicios, porque tenemos realmente un paquete de medidas importantes para apoyar a los emprendedores, al menos aquí en Navarra. Tenemos un plan de emprendimiento y también la segunda parte, ¿qué habéis echado en falta? Venga, perfecto. Clarísima, muy buena pregunta. Vamos a hacerlo muy rápido porque así nos da tiempo a la segunda pregunta, casi en una respuesta de línea, tanto una pregunta como otra. Claudia, empezar por, si queréis, Ramón, porque yo tengo... Venga, a mí, ¿qué me ha ayudado? Si te lo piensas. Yo estoy basado en Madrid, nuestra compañía está basada en Madrid. Rápidamente, yo he recibido clave. un ENISA, que eso nos ha ayudado mucho en un momento clave de la compañía, eso estuvo fenomenal. ¿Qué cosas he echado en falta? Pues es verdad que Claro, cuando uno todavía no gana dinero como compañía, ¿no? Nosotros todavía no ganamos dinero, esperamos hacerlo pronto, pues yo pago una cantidad de impuestos, cotizaciones de seguridad social, muchos, que hacen complicado montar una compañía, ¿no? como la nuestra, donde contratamos bastante gente y la pone siempre mucho en riesgo, ¿no? La contratación local en España no es necesariamente más barata que cuando te vas a freelance o otro tipo de soluciones. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría ver si es posible que hubiera más ayudas al emprendedor que acaba de arrancar para poder contratar talento sin pagar, bueno, pues todo lo que pagamos, que es mucho. Perfecto. Y al principio cuesta. Perfecto, Ramón. Juan. Sí, en nuestro caso sí que hemos aprovechado y nos hemos beneficiado de ayudas, en ese caso del Gobierno de Navarra, sobre todo en la contratación de personal para I+D. Y obviamente propuestas de mejora hay muchísimas, las podemos discutir después, pero me quedo con lo positivo, que yo creo que la intención sí que es seguir apoyando el emprendimiento y a las startups en España, pero hay mucho que hacer y, bueno, al final es responsabilidad de todos. Perfecto. Claudia. Sí, nosotros hemos recibido también una ENISA que ahora estamos devolviendo con algún interés, pero bueno, la verdad es que en su momento fue necesario y además nos sentimos como muy respaldados, ¿no? Por el hecho de que confiaran en nosotros. Y bueno, ahora con la ley de startups, o sea, con todo se ha ido aprobando mejoras. Es que no sé si luego en la comida, si quieres, vamos a tener sé que si hacer la sacamos. Todo claro, esto, pero lo dejamos ahí porque quiero que demos paso a la segunda pregunta. Nos quedan 2 minutos, vamos a tener que ser muy rápidos. Adelante. Muy rápido, soy Juan Miguel Sucunza, presidente de la Confederación Empresarial Navarra. Tengo un conflicto porque este señor de aquí es mi jefe, porque yo estoy en Avanza como consejero y él es mi presidente, con lo cual, bueno, es un placer. Yo lo que me gustaría saber muy rápidamente, así como un elevator pitch, cada uno de vosotros, cómo os veis dentro de 10 años. Venga, un elevator pitch, gracias Juan, de 10 segundos. Ramón, dentro de 10 años, ¿dónde y cómo? Pues yo creo que dentro de 10 años Nova tiene millones de miembros, estamos presentes en todo el mundo y somos la referencia en cuando una persona piensa en cualquier reto, problema o aspiración a nivel profesional, acude a Nova y a su agente de talento para que le asesore y le ayude en lo que sea. No está mal, no está nada mal. Juan, dentro de 10 años, ¿dónde os veis? ¿Dónde te ves? Un referente de innovación y con impacto social en una medicina personalizada que sea capaz de resolver los conflictos del cirujano en el día a día. Claudia. Apollo Kids como referente en educación tecnológica inclusiva y ayudando a las partes más remotas del mundo a ofrecer educación y aprendizaje para todos los niños. Estáis en el camino, los tres, y yo creo que dentro de un tiempo, no sé si habrá que esperar, espero que no, tanto tiempo, tantos 10 años, pero vengáis de nuevo y nos lo contéis, porque hoy ha sido un placer, un auténtico placer escucharos, sobre todo ha sido muy interesante, muy didáctico, muy sabio, hay mucha sabiduría a pesar de vuestra juventud en vuestras palabras y os voy a agradecer de verdad que hayáis estado con nosotros. Sí, Claudia. yo quería decir que enhorabuena por este tipo de iniciativas, porque la verdad es que yo en su momento no la tuve, yo soy la más mayor de aquí, creo, tengo
sí, tengo 34, soy la más mayor, soy joven, pero A en mí su no me momento... cuentas, ¿verdad? No, no, pero por ahí estarás, ¿eh? No, pero que la verdad es que he venido encantada, no solo por la localización y luego por todo lo que viene, ¿no? Sino porque realmente considero que este tipo de iniciativas son súper importantes y válidas para todos aquellos que nos estén viendo y para, no por estar yo aquí, sino que me hubiese encantado poder Vosotros tener lo esto. hacéis posible, así que muchísimas gracias por estar aquí. Claudia de la Riva, CEO y fundadora de Apollo Kids. Gracias, Juan Abascal, CEO y fundador de Avanza, y Ramón Rodríguez, fundador de Nova. A todos ustedes, muchísimas gracias. A todos vosotros, desde aquí, desde Clubhouse, en esta maravillosa sala de barricas de Bodega Otazu. Y gracias, por supuesto, a quien hace posible estas tertulias, a quien lo ha hecho en sus 7 ediciones, 4 este año 2022. Haz crecer tu startup, hablamos. Gracias a CEN por organizarlo y fundamentalmente también gracias a la colaboración de CEIN, a la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y sobre todo gracias a la financiación del programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo por impulsar y por dar salida a esta inspiración, a estas startups. Gracias y hasta pronto.